una alergia, la dermatitis de contacto primero. ¿Cómo aparece la dermatitis? Primero empieza con una picazón en la piel. Porque nosotros, el cirujano, cuando, más que nada son en los cirujanos, esto, en los médicos más que nada, no tanto así en nosotros que sacamos los guantes de a ratos, pero ellos, una cirugía, dos cirugías, tres, están con 8 horas con los guantes continuamente puestos. Comienza con una picazón, porque a su vez en el lavado de mano, ¿qué hacemos? Barremos con la flora residente, que es la que habita nuestra piel y que es la que nos protege. A su vez, nosotros en la piel, aunque no lo veamos, y que con el baño cuando nos lo sacamos, es una grasitud que tenemos que nos protege justamente de los microorganismos del ambiente externo. Cuando hacemos el lavado de mano, barremos con todo eso y la piel se va lastimando, se va afinando. Entonces, podemos tener una infección agregada de alguna bacteria oportunista y, como decía, la dermatitis, que comienza con picazón en las manos y enrojecimiento en la piel. Luego comienza con una erupción, que son como granitos muy chiquititos y rojos. Ahí ya tenemos que empezar a ponernos, generalmente se usa, cuando aparece la dermatitis de contacto, se usan las cremas con corticoide y con vitamina E. Bueno, si eso se va agravando, ya entonces esa persona no puede utilizar el guante que contiene látex. Ahí tienen que pasar a un guante de vinilo o de nitrilo, que son los guantes que no contienen látex. Y eso hace que eso vaya curándose, pero que no es que se cure definitivamente, sino que ya la persona queda con esa reacción, ¿sí? Después hay otras, para los que hicieron el trabajo, vieron que hay otras enfermedades que son crónicas o potenciales. ¿Alguien me puede nombrar alguna? Yo justo no tengo el trabajo acá, pero hablaba de la espina bífida, pero no entendí bien por qué se refería. Eso es que las alergias las podemos tener los cirujanos que no tienen nada y que se les va provocando a medida que van utilizando los guantes, pero hay personas que son más propensas a tenerla y son personas que no se pueden utilizarla. Hay personas que son alérgicas, ya de cualquier cosa. Bueno, con esas personas no podemos usar el látex porque van a hacer reacción más rápida. Son los prematuros, son las personas con cirugías repetidas, personas con espina bífida, como lo que vos decís, que es un problema en la columna, son personas que nacen con problemas en las vértebras, eso es espina bífida. Las embarazadas que a veces tienen algún tipo de alergia o alguna enfermedad que se haya desarrollado en el embarazo. Esas son las personas, o las personas adultas mayores que tienen la piel muy finita. Esas son las personas que no podemos utilizar con ellos todo lo que contenga látex. Y aquella persona que es alérgica al látex o que ya lo tiene como definido, no que solamente es alérgica, o que es una alérgica potencial. ¿Qué significa alérgica potencial? Que hace reacción a cualquier cosa de uso sobre ella, ya sea en la mucosa o en la piel. El que es alérgico al látex y tiene que hacerse una cirugía o está internado, tiene que avisar, porque dentro del hospital hay muchísimas cosas que contiene látex, no solamente el guante. El tubo endotraqueal es uno que contiene látex, entonces con ellos hay que usar los elementos que contienen fuera de látex, que son a base de silicona. Por ejemplo, las jeringas de Bonneau, los guantes, los tubos endotraqueales, las venoclisis, las guías de suero. En los niños, las mamaderas, las tetinas, los chupetes, juguetes, la mayoría de los juguetes contienen látex. Todos esos elementos no podemos utilizar con estas personas que son alérgicas al látex. Y aquella persona que es alérgica al látex debería llevar una medallita
O yo he visto personas en el grabado en el brazo que dice alérgico al látex. ¿Por qué? Si tiene un accidente en la vía pública y lo tienen que asistir, lo primero que hacen es colocarse un guante. Y en el caso que llegaran a tener que intubar a esa persona, no pueden utilizar un tubo común que tiene látex, porque los tubos endotraqueales hay unos que tienen látex que son reutilizables. Ya igualmente hoy se usa muy poco de esos tubos, pero bueno, hay que saberlo. Hoy se usan ya todo descartables y son los tubos siliconados, que no estoy segura si esos tubos no contienen algo de látex y son otros diferentes los que tienen que usar. Lo que se usa mucho en la actualidad son unos tipos de máscaras, tienen un nombre, que cuando son cirugías cortas, en lugar de intubar, máscara laringea se llama. Es una máscara que se coloca para mantener permeable la vía respiratoria del paciente cuando hay cirugías que no son abdominales, cuando son cirugías de brazo o de cadera o una cirugía urológica que no necesita abrir abdomen. Entonces, para no intubar y evitar muchas consecuencias, se coloca esa máscara laringea, que sí es a base de látex, y esa máscara es reutilizable. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta y saber al momento de cuando nosotros, para nosotros mismos. De todos modos, nosotros con el tiempo, lo primero que se nos genera es la dermatitis de contacto, que es lo más común que tenemos. Pero yo tengo una chica que es alérgica al látex y la vez pasada tenía las manos como ampollas, porque se le produce como una quemadura en las manos ya, y se le pone todo de color cianótico, como que no tiene oxígeno en esa zona. Bueno, estuvo como 2 meses de carpeta, porque no puede hacer nada. Nosotros que trabajamos con nuestras manos, digamos, obviamente que todos, ¿no? Pero nuestro trabajo es usar guantes y guantes permanentemente. Nuestras manos tienen que estar sanas, no pueden estar lastimadas, no podemos ser, si somos alérgicos tenemos que traer un certificado para que nosotros podamos usar los guantes de nitrilo o de vinilo, como le dije hoy. Lo que se suele hacer, porque esos guantes de nitrilo y de vinilo, al no tener látex, no se adhieren en las manos. Y para el cirujano o la instrumentadora, necesita que el guante esté adherido a sus manos, porque al tomar los elementos no puede tener sobrante en los dedos. Lo que hacen es colocarse un guante de nitrilo o de vinilo primero, y sobre ese guante se colocan los guantes de látex, que entonces hace a que esté bien protegido y que esté bien adherido el guante en la mano para no tener sobrante en los dedos, si no es imposible que el médico pueda hacer una sutura o que pueda manejar una pinza, ¿sí? No, el año pasado o antepasado habían traído un volante, habían repartido a todos los sanatorios con respecto a esto de la alergia a los guantes, porque como que el tema no estaba muy conocido, a pesar de que esto fue en la época de cuando empezamos con el HIV, porque hubo un caso de una paciente que era extremadamente alérgica al látex y que no se podía usar. La jeringa de Bonó es una jeringa que se utiliza fuera del enfermo, que solamente lo toma el médico para inyectar agua para hacer un lavado, pero aún así no puede utilizar, porque al tener contacto con la mano del cirujano y luego el cirujano va a tener contacto con ella, no puede haber nada sobre el campo quirúrgico en uso que contenga látex. Así que fíjense lo importante que es esto de saber y conocer el problema de la alergia al látex. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Los que hicieron el trabajo pudieron leer algo? Ahí vengo. ¿Pudieron leer? Sí. ¿Y qué leyeron? A mí me quedaba la duda perdón, con respecto a la pregunta 8, profe, que le había comentado. Sí.
Sí, a ver, sí, me acuerdo que Lo te que no dije vi- que unifiques. A ver. sí. Buen día, profesora. Yo no sé si me escucha, pero yo tengo todo. Se cortó. Sí, Cantero, se te corta, Marcela. Marce. Bueno, acá, a ver, la pregunta, ¿cuál era la duda, Hernán? ¿Sos Hernán o Emanuel? Emanuel. No, la duda en la pregunta 8, que no me acuerdo ahora porque no la tengo acá, cómo hacía la pregunta, o cómo formulaba la pregunta, que era muy Era algo similar a la de pregunta 6, cuáles eran si no me equivoco. los problemas potenciales, ¿puede ser? Casos, Claro, causas potenciales. causas potenciales, exactamente. Claro, las causas, Así la formulaba. las causas potenciales es lo que yo acababa de decir hace un rato, que empezamos con la alergia al lácteo, pero que a eso se le suma las sustancias químicas asociadas con el guante, que son los aditivos que se usa para la fabricación, son los jabones, los detergentes, desinfectantes. Eso no, profe, eso nos incluye todo a nosotros, digamos, sería lo que nos podría pasar a nosotros, más que nada por el sector donde trabajamos. Por supuesto, por eso lo doy en la materia, porque yo, eso es algo que nosotros utilizamos muchísimo, el guante en la central. Nos puede ocurrir a nosotros. Y bueno, y los individuos con otras alérgicas, con otras alergias, perdón. Emanuel, Serían- esas serían las causas potenciales. Entonces está respondida, porque yo creo que, si no me equivoco, puse eso. Así Sí, que estaba porque bien respondido. está bien. Después lo otro, había casos crónicos, ¿sí? Los signos y síntomas, digamos, ¿cómo nos damos cuenta que podemos empezar con el problema de la alergia? Y aparecen, digamos, ¿cómo podemos evitar? Bueno, evitando utilizar los guantes que contengan látex. Los casos agudos son enrojecimiento y la quemadura, como dije hoy, que empieza por ponerse la piel roja, luego comienza con erupciones y después aparecen como quemaduras en las manos. Esos serían los casos agudos, ¿no? Agudo es cuando ya estamos al límite, ¿sí? Que es lo que le pasó a esta chica que trabaja conmigo, que si ustedes lo hubiesen visto a las manos, era horrible vérselas como tenía, era todo ronchas y ampollas negras. Profe, hola, buen día, soy Melanie. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Le hago una consulta, ¿y hay algún tratamiento para esto? No, el tratamiento es evitar justamente utilizar los Solo guantes eso. que no contienen látex, usar cremas con corticoide y con vitamina E en el momento que tenemos digamos, la erupción, o que tenemos la infección, o tenemos el problema de la alergia. Cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es no utilizar detergentes con productos químicos, sino que tenemos que utilizar, en este caso, la clorexidina, que se usa. Hay un micrófono que está encendido, Suárez, Micaela, Verónica, Tevez, porque están haciendo ruido. Cuando ya pasó el momento de la alergia, tenemos que mantener las manos con cremas, con vitamina A, ¿sí? Como hay unas cremas que son, receta el alergista o las compramos nosotros, pero mantener la mano humectada, hidratadas, y evitarle el guante en todo momento. Eso es lo único que hay, pero no hay un tratamiento curativo, porque ya eso queda en nosotros, ¿sí? Como una alergia común cualquiera, ¿sí? Bueno, termino de decirle lo de hoy. Los signos y síntomas, entonces, eran enrojecimientos de la mano que aparece y que tenemos que evitar, los guantes, dolor o picazón. Los casos crónicos es la sequedad en la piel,
las fisuras, como les dije hoy, que se resquebrajan las manos, o sobre todo las puntas de la yema de los dedos. Yo, por ejemplo, tengo dermatitis de contacto. La yema de mis dedos las tengo muy suavecita y se me resbalan muchas veces las cosas. Y si yo utilizo los guantes de uso doméstico, esos comunes, también me genera una alergia, no puedo usarlo, y eso también tiene que ver con la humedad que el guante produce cuando lo tenemos puesto, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, si somos alérgicos y tenemos que usar en casa, tenemos que usar un guante de tela y arriba el guante de uso doméstico, en el caso que tengamos que usarlo en casa para hacer los trabajos, ¿no? Casos potenciales, como dije hoy, ¿qué significa un caso potencial? Es algo que potencia la alergia. Usamos los guantes y ¿qué se nos agrega? Detergentes, como ya dijimos hoy, los detergentes, los antisépticos, ¿sí? El agua caliente, el polvo asociado a los guantes, un cuidado inapropiado de la piel. Todo eso son casos potenciales. ¿Qué significa? Que se nos va a agravar cada vez más y que llegado un momento podemos tener una infección severa. ¿Por qué? Porque nuestras manos no está protegida, nuestras manos no está normal, y al no tener la flora microbiana residente y común, que es la que tenemos, se nos puede agregar cualquier otra, y ahí es donde podemos tener los inconvenientes, ¿sí? Tenemos que identificar y remover el causante, digamos, quitar de todo el medio lo que a nosotros nos puede ir generando un malestar en las manos para evitar llegar a un caso potencial, ¿sí? Y, profesora, hoy en día el que se usa tanto el alcohol también es un potencial. y el alcohol lo que hace, más que nada, si vos tenés una dermatitis, lo que te va a producir al contacto con el alcohol es el ardor. Si vos tenés... Ahora, si tus manos en ese momento están bien, tal vez no, pero ¿qué produce el alcohol? Sequedad. Claro. Por eso apareció, cuando el tema de la gripe A, apareció el alcohol en gel, porque al contener un porcentaje de agua, ayuda a que no nos reseque tanto las manos, ¿sí? Pero se aconseja también utilizar varias veces el alcohol en gel, pero entre 4 o 5 veces hacer un lavado de manos, porque el alcohol en gel nos va dejando también suciedad, se nos va adhiriendo porque nos queda... la película que nos queda. Claro, entonces hacer un lavado y no confiarse solamente en usar el alcohol. Y el alcohol en gel, siempre recuerden que no reemplaza el lavado de manos, ¿sí? Eso también recuerden. Sí. Bueno, entonces... La pregunta era, entonces, causas potenciales, Emanuel, que es la que me había preguntado Emanuel y creo que Tatiana. Casos potenciales tienen que ver con lo que dijimos hoy, con los jabones, detergentes, desinfectantes, todo eso, ¿sí? Y no recuerdo cómo le formulé la otra pregunta. ¿Qué decía? No, porque la otra tenía que ver con lo que decía el libro. Aguárdeme un minuto, por favor. Dale, a ver. ¿Cuál sería la número 9 sería? Me parece que me dijo la 8. La 8 dice, ¿cuáles son los casos potenciales? Y la 9 dice, ¿qué sucede con el polvo de los guantes? Sí. Bueno, el tema del polvo de los guantes... No era esa la que me preguntó. No, era la 6. Ah. Ya encontré, Manuel. Ya me acuerdo, Manuel, mirá, escúchame. Sí. Causas potenciales era, como dijimos, la sustancia química, detergente, bla, bla, que acelera el problema. Y la otra tenía que ver con, el título era 3.3, que dice alergia al látex o hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? Sí, claro. Que Ahí dice... En realidad, en cada uno de los tipos, digamos, de alergia, habla de causas potenciales sobre ese tipo de alergia. Eso te iba a explicar. Lo otro que dijimos del detergente, y bla, 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 el otro, es generalizado. Es generalizado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Todos nosotros estamos sanos,
pero vamos a empezar a usar guantes y ¿cuál es la causa que nos puede, potencial, que nos va a generar más inconveniente? Todo lo que ya dijimos, detergentes, productos, los desinfectantes, todo lo demás. Ahora, dentro de la alergia al lácteos de tipo 1, tenemos signos y síntomas. ¿Cuáles son tipo 1, que sería la base? La humedad urticaria, las ronchas rosadas, se engrosa el centro unas ronchas que son, se engrosan y en el centro tienen como unas manchas de color blanquecino. Eso es dentro de la alergia tipo 1, signos y síntomas. Después, las causas potenciales dentro de la alergia tipo 1 son las proteínas del guante, posible reacción cruzada con criterios alimentarios, que tiene que ver con otras alergias. ¿Se entiende? Verónica, ¿me entendiste? Y Erika, porque los veo ahí mirando. Sí, se entiende. Yo no sí, pude profe, leer sí, todavía sí. el trabajo, pero hasta ahora vengo Bueno, entendiendo. Manuel. Sí, yo lo separé por reacción, como no puse que es general Sí, lo que profe. nombró, que ahora lo puse, y Claro, bueno, separé por reacción alérgica, cada uno difiere, no son iguales. Exacto, digamos, una causa potencial generalizada, todo lo que dijimos. Y dentro de cada una de las hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿eso con qué va a tener que ver? Tipo 1, nosotros que somos, no tenemos ninguna alergia. Y ahí, tipo 2, pueden ser las personas que nombramos, que eran las embarazadas, los prematuros. Y dentro de la hipersensibilidad... Perdón, profe. O sea, nosotros no entraríamos dentro de la dermatitis irritativa de contacto, que no es alérgica. No, O sea si que... no, porque si vos no tenés ningún problema alérgico en este momento, no tenés ningún riesgo, no tenés nada. Claro, ¿Sí? no me agarraría una dermatitis. Quizás Pues, también podría... si vos trabajás permanentemente con los guantes, puede que aparezca en vos estos síntomas o no. En un momento. Claro, o no. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo hace 44 años que estoy trabajando con el tema de los guantes. Es obvio que en algún momento... Y la calidad del guante también debe tener que ver, ¿no? No, Si se cambia, aunque eso también lo decía en el libro, ¿o no? a veces tiene... lo que pasa es que las proteínas son las mismas. Las proteínas son las mismas. La calidad del guante tiene que ver con ahí tendría que ver con la cantidad de látex que se use. ¿Por qué? De proteína en realidad, no de látex. ¿Por qué? Porque hay guantes que son más flexibles que otros. ¿Sí? Ahí tiene que ver la calidad, el grosor y la flexibilidad que el guante tenga. Muchas veces agarramos los guantes para colocar, ¡pum!, se rompió. Eso es porque no tiene flexibilidad el guante, tiene menos cantidad de proteínas. ¿Sí? A mí lo que me pasaba con el guante, era que, por ejemplo, yo no hacía dermatitis, pero sí el talco me picaba mucho los ojos. Claro. Me hacía picar mucho los ojos. Bueno, por eso acá en el libro dice, ¿qué pasa con el polvo de los guantes? Que muchas veces por ahí no le damos la importancia, ¿no? Pero eso tiene que ver. Facilita la remoción del guante del molde, digamos, al reducir la tendencia a pegarse. Bueno, eso es lo que nos ayuda, como dije, a que no se nos pegue, que no se peguen el guante entre sí y en el momento de colocar sea rápido. ¿Sí? Para incluso eso en el uso, en el tiempo prolongado, el talco ese evita la humedad. También. Previene, mejor dicho, la humedad, no la evita. Pero si no lo tuviera, o sea, haríamos una humedad, digamos, mucho más rápida, digamos, con el uso del guante. A mí, por ejemplo, lo que me provocaba dermatitis, sí, eso vendría así a colación.
pero me provocaba cierta dermatitis a veces el uso del guante, cuando lo usaba en tiempo prolongado, producto de la humedad era más que nada. Claro, pero a veces cuando se usa el guante varias horas, cuando se retira el guante, las manos están todas con humedad y con el resto del polvo también en la mano. Digamos que es bueno y es malo, evita que se pegan los guantes, pero a nosotros con la humedad de la piel, la transpiración de la piel, cuando estamos trabajando, porque hay una humedad dentro del guante, ¿qué hace el talco? También se adhiere y penetra en nuestros poros, ¿sí? Entonces, es beneficioso en algunas cosas y en otras no. Bueno, ¿les quedó esto claro de la parte potencial, que era lo que había la confusión en la pregunta? ¿Sí? Yo Claro, no, porque una hablaba de causas potenciales y la otra casos potenciales, era algo así. Entonces yo me habré equivocado ahí en la pregunta, la formulé mal. Por ahí yo interpreté que preguntaba lo mismo, pero en una pregunta aparte. No, ahora que me estoy viendo con el libro, porque en ese momento hice las preguntas y a lo mejor las formulé mal, tiene que ver con esto, las causas potenciales generalizadas. Ahora, si empezamos a clasificar, cada una tiene diferente y tiene que ver con los síntomas más que nada eso. Las causas potenciales en realidad son síntomas que agrava lo básico. Por ejemplo, nosotros tenemos una apendicitis, no la tratamos, vamos al médico, nos manda a casa, tengo un dolor abdominal, tengo temperatura, me duele el costado derecho, el flanco derecho, voy, me revisa, me vengo a mi casa. ¿Cuál sería el caso potencial de una apendicitis? Una infección. Una peritonitis, exacto. ¿Sí? Que deriva, está bien. Bien, bueno, entonces está bien. Yo en esa pregunta, si no me equivoco, porque no tengo trabajo acá, disculpe, y no tengo la compu. Sí. En esa pregunta, o en ese punto, yo puse el edema de glotis como causa potencial. No, pero el edema de glotis sería causa potencial ya cuando se declara la reacción alérgica, que eso se llama eso tiene otro nombre, un shock anafilático. Claro, el shock anafiláctico es la reacción alérgica. Claro, pero cuando ya el paciente hay que intubarlo, es porque cuando hace un shock anafilático, es porque las personas que son alérgicas tienen el análisis sería el IgE, que ese análisis yo le había dicho que es para ver la reacción al óxido de etileno, pero también nos marca cualquier tipo de alergia. No nos marca específicamente cuál. Entonces, cuando ese valor aumenta por otras causas orgánicas y esa persona está con una utilización del guante muy seguido, hace un shock anafilático, que es cuando hay que intubar porque hace un edema de glotis. O sea, alergia al látex o a otros, edema de glotis, shock anafilático y termina en una intubación. ¿Sí? Bien, entonces, como dijimos, apéndice, causa potencial, peritonitis. Ahora, si yo voy al médico con un dolor abdominal y pasan los días, sigo con dolor abdominal, puede ser varias cosas. Puede ser una irritación de colon, puede ser una colicistitis, puede ser sí, no es gastritis, que es cuando tenemos bacterias en el intestino. Bueno, un dolor abdominal te lleva a varias cosas, ¿sí? Eso sería generalizado. Ahora, si hay un paciente con una apéndice, que ya se sabe que es un apéndice, ahí va a ser algo específico, no generalizado, ¿sí? Digo esto para que el ejemplo de que veamos esto, que tiene que ver con el látex, ¿sí? ¿Se entendió, chicos?
Sí, profe, Sí, sí. sí, pensé que tenía el Sí, sí. micrófono abierto. No, ¿todos entendieron lo mismo? Si no entienden, pregúntenme, porque si no Sería- después